euskara, realidad y retos. Una segunda, bueno, como todas las, no siempre, pero hoy ha venido la librería Catacrac con algunos libros del ponente, de Manuel Reyes Mate, que podéis ver al salir. También, ya la mayoría de los que estáis aquí ya lo tenéis, pero por si alguno no sabe de qué va, en la parte izquierda a la salida es una publicación del Foro Gogoa en la que hemos celebrado el 20 aniversario del comienzo del Foro Gogoa, que fue en 1996. Voces, ideas y experiencias. Recoge una antología de los 57 textos más importantes. El precio es muy módico y también de esa manera colaboráis con la economía financiera del foro. También quería comentar que, bueno, no sé si se ha bajado demasiado. No. ¿Se oye bien? Vale, es que aquí revoca y no sabe. Bueno, la Dirección General de Paz y Convivencia ha organizado un ciclo cultural dentro de mañana, el día 13, Bernardo Achaga hablará sobre la ciudad vasca, Euskal Herria, como una utopía para la convivencia, y es a las 7:30 en el Planetario. Lo comentamos porque es un tema con el que periódicamente el Foro Gogoa ha colaborado y ha impartido conferencias con este tema en relación precisamente a la idea, ¿no? Paz y convivencia. Bueno, y como todo siempre, una presentación del ponente. Manuel Reyes Mate es vallisoletano, pensador y autor de numerosos libros y artículos, y se enfrenta sin muletas a asuntos tan incómodos como la memoria, la justicia o la reparación de las víctimas. Ha analizado desde la filosofía y la ética los capítulos más negros de nuestra historia. Indica que hay que reparar lo reparable y hacer memoria de lo irreparable. No se puede pasar página. Sostiene que quien entiende a las víctimas como debería entender, debería entender a todas. El problema es que aquí cada cual tiene las suyas. Hay quien es muy sensible a unas, pero mantiene o guarda un respetuoso silencio por las otras. Manuel Reyes Mate, Valladoliden jaioa, pensalaria, liburu eta artikulu asko idatzia. Zuzenean heltzen die, iese ibili gabe, biktimen memoria, justizia edo erreparazio bezalako gai eserosoi. Filosofiaren eta etikaren ikuspegitik analizatu ditu gure historiaren atalik bertzenak. Errepara daiteke guztia erreparatu behar dela, dio berak, txanta pasarik egin gabe. Biktimak ulertzen dituenak, biktima guztiak ulertzen ditu, bere iritzian, bakarrik gure artean, oraintxe bertan, bakoitzak bere biktimak dituela, eta hor dago problema. Dice que la víctima es inocente, de ahí que nos preguntemos por la injusticia del que sufre. Esto nos obliga a preguntarnos por el mal en el mundo y por el sufrimiento del inocente. Es una pregunta que afecta a todo ser humano, pero también afecta a Dios. En el libro de Job, en la Biblia, un libro dramático, sin confesiones, en el que se pone de manifiesto la altura casi trágica del dolor del inocente, se ve en toda su hondura la profundidad del problema. Víctima ez da erdirik, hortik dator jasaten ari dena den bidegabekeriaz aldentzea. Munduko gaintzaz eta edurgabeen sufrimenduaz galde egitera behartzen gaitu guzti honek. Gizaki orori dagokion galdera da, baina jainkoari berari ere zuzentzen zaio nolabait. Joben liburuan ikusten da, barrendik problema honen sakontasuna. Dando por sentado que la responsabilidad del ser humano es indiscutible,
Manuel Reyes Mate dice que le gustaría hacer ver cómo esa deriva que es culpa a Dios ha tenido consecuencias que estamos pagando hoy. Desde esa perspectiva, Manuel Reyes Mate nos va a dar una visión completa de este tema. Y de ahí el título, La cuestión de Dios y el desafío de las víctimas. Muchas gracias por haber venido. Eskerrik asko etortzea. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Foro Nocoa por esta oportunidad de encontrarnos y reflexionar juntos sobre un tema trascendental. Quisiera desde el primer momento mandar un abrazo a Guillermo Mújica, deseándole una pronta y rápida recuperación. Y gracias sobre todo a todos ustedes que están aquí. Para hablar de un título que me parece muy acertado, sobre todo porque no lo he puesto yo, me lo han impuesto, pero me parece muy ajustado y muy exigente, porque no se trata de hablar de la relación entre las víctimas y Dios. Algo tiene que decir Dios a las víctimas. Era de Dios una palabra sobre las víctimas. Eso está implícito en el título, pero hay mucho más. El título dice la cuestión de Dios y el desafío de las víctimas. Se entiende que las víctimas no solamente provocan preguntas a Dios, sino también preguntan a Dios por su sufrimiento, por su injusticia, sino que también ese sufrimiento cuestiona a Dios. Según el título, la cuestión de Dios. Dios queda cuestionado también por el sufrimiento, de modo que tenemos dos perspectivas o dos temas que no podemos abandonar. Uno es lo que tenga Dios que decir a las víctimas, y el otro es lo que las víctimas tienen que decir a Dios. Y de eso vamos a hablar. Quiero decir desde el principio que este tema, aunque lo convoca una asociación creyente de cristianos, afecta a toda la humanidad. Nadie puede escaparse de plantear este tema, de plantearse este tema tal como dice el título. El no creyente también tiene que preguntarse por lo que Dios puede decir a las víctimas y lo que las víctimas pueden decir a Dios. Y para avalar este punto, el de interés general del tema que nos ocupa esta tarde, me remito a un no creyente ilustre, así, bueno, a un no creyente ilustre, a Camus, al famoso Albert Camus, premio Nobel en el año 58, que falleció luego en un accidente de tráfico en el año 60, y que mantuvo una famosa polémica sobre el tema de las víctimas con otro gran intelectual francés de la época, Sartre. Y Sartre, que era un filósofo muy notable, padre de una modalidad filosófica llamada existencialismo, pero que formaba parte de aquellos intelectuales progresistas de la época en Europa, que eran en su inmensa mayoría compañeros de viaje del comunismo. Entonces la polémica entre los dos se desarrolla de la manera siguiente. Sartre, que era el gran rival de Camus, le dice: a usted no le importa el sufrimiento de los hombres, a usted solo le importa la existencia de Dios. Era un golpe bajo, porque Camus siempre se declaró no creyente. Entonces, ponerle en el lado de los creyentes en ese momento era desacreditar toda su obra, todo su pensamiento. Una obra que estaba volcada en denunciar el sufrimiento de los inocentes. A usted le interesa más la existencia de Dios que el sufrimiento del inocente, que el sufrimiento de la humanidad. Era un golpe bajo, digo, y era una injusticia, porque a Camus lo único que le interesaba era desarrollar la sensibilidad de su tiempo
sobre las víctimas. Ese era su objetivo. Lo que pasa que, a diferencia de Sartre, este hombre no creyente había entendido una cosa, y es que había una relación entre la sensibilidad por las víctimas y la existencia de Dios. Había entendido que había una relación porque solamente uno puede indignarse ante el sufrimiento de un niño o de cualquier víctima si tiene de alguna manera la idea de una justicia absoluta. Si piensa que tiene que haber una justicia que se enfrente a los malos y premie a los buenos. Tiene que haber un concepto de justicia absoluta. Y Camus, que creía en la justicia absoluta y por eso se indignaba ante el sufrimiento de cualquier inocente, también sabía que el concepto de justicia absoluta históricamente estaba vinculada a la existencia de Dios. Y por eso le interesaba tanto la existencia de Dios. Porque de alguna manera intuía que si no se ponía sobre la mesa la existencia de Dios, aunque fuera para negarla, acabaríamos siendo indiferentes ante el sufrimiento de los inocentes. Es muy interesante que en esta disputa Camus buscara la alianza de grandes escritores. Un escritor obsesionado también en denunciar la injusticia del sufrimiento de los inocentes era Dostoyevski. Y cuando a Dostoyevski le preguntaron cuál es el tema de su obra, y él dijo, solamente hay un tema en mi obra. Y la gente le decía, sí, claro, la injusticia, el sufrimiento, las víctimas. Y dijo, no, la existencia de Dios. Porque sin la tradición creyente de la existencia de Dios, sin esos que a lo largo de la historia han creído en la existencia de Dios, nunca nosotros podíamos hablar ni denunciar la injusticia de los inocentes. Y Camus había llegado al punto en el que se daba cuenta que su generación, que fue la generación que tuvo que enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial, era una generación que él llamaba nihilista. Decía él, nosotros que no creíamos en nada, tuvimos que ir a la guerra a luchar sin saber para qué. Le preocupaba el nihilismo, le preocupaba una sociedad sin valores, le preocupaba que esa sociedad que había desacreditado en su conjunto la existencia de Dios, en Europa el cristianismo, que esa sociedad al final hubiera acabado en el nihilismo. Eso era su experiencia, y él luchaba contra el nihilismo. Él buscaba rearmar moralmente a su tiempo, y para eso entendía que la sociedad tenía que plantearse otra vez el tema de la existencia de Dios, porque había que plantearse el tema de la justicia absoluta. Y por eso digo, en esta introducción al tema, que el tema que nos ocupa no solamente interesa a los creyentes, interesa a cualquiera que se indigne ante el sufrimiento, interesa a cualquiera que apunte en el sentido de una justicia absoluta. Para desarrollar este tema, el tema del título, la cuestión de Dios y el desafío de las víctimas, voy a dividirlo en tres temas, en tres partes. La primera es ¿de qué víctimas hablamos? En segundo lugar, ¿cuál es la relación entre la religión y las víctimas? Y en tercer lugar, las preguntas de las víctimas a Dios. ¿De qué víctimas hablamos? La palabra víctima es muy polisémica. Cualquier cosa se llama hoy víctima. Tenía aquí un periódico que decía, el jefe del gobierno de Islandia, este pájaro, ¿no?, que tenía esa cuenta en Panamá, dice, primera víctima de los papeles de Panamá. Primera víctima de los papeles de Panamá. No es una víctima.
precisemos qué significa realmente víctima cuando hablamos de víctimas. Claro, cuando hablamos de víctimas, los contextos son muy diferentes. En esta tierra se piensa sobre todo en las víctimas de ETA o del GAL, las víctimas de la violencia política, del terrorismo. En Alemania, cuando se habla de víctimas, son las víctimas del Holocausto, las víctimas judías del Holocausto. Cuando los filósofos hablamos de víctimas, tenemos en cuenta todo ese sufrimiento sobre el que se ha construido la historia. Hay una novela muy notable de un gran escritor inglés, Joseph Conrad, titulada El corazón de las tinieblas, y él cuenta cómo una buena tarde había un grupo de burgueses adinerados londineses al pie del Támesis, disfrutando de unas copas, alegrándose de la suerte que habían tenido en la existencia, naciendo en Inglaterra, buenas familias. Y entonces el protagonista, un capitán marino, tal capitán Marlowe, se pone a reflexionar y decirles: todo su bienestar depende de una historia que yo les voy a contar. Y empieza a contarles cómo se ha construido la riqueza de buena parte de Europa en el siglo XIX sobre la esclavitud. Cómo nuestro bienestar está construido sobre la esclavitud de buena parte de África. La acumulación capitalista del siglo XIX es obra sobre todo de los esclavos. Y eso es de lo que hablamos los filósofos cuando hablamos de víctimas, ¿no? La historia se ha construido bajo el signo del progreso, cada vez hemos avanzado un poco más, pero si uno levanta la alfombra se da cuenta que el precio que se ha pagado por el progreso ha sido inmenso. Y hay un gran filósofo alemán que hace un estudio de cómo la humanidad ha progresado y se da cuenta de que ha progresado sobre el sacrificio de la mayor parte de la humanidad. Una minoría ha progresado sacrificando a la mayor parte de la humanidad. Y nos dice: tranquilos, no hay que sobresaltarse, ese es el precio del progreso. Los caídos a lo largo de la historia, las víctimas, son unas florecillas pisoteadas al borde del camino. No tiene más importancia. Los contextos, por tanto, de las víctimas son muy diferentes, y yo quisiera hoy tenerlas a todas en cuenta, porque si hay algo que define a la víctima en cualquier circunstancia, es que es inocente. Es que es inocente. Y eso no significa que las víctimas sean angelitos. No, puede incluso una víctima ser delincuente. Hoy en Argentina hay un gran debate sobre los montoneros, aquellos jóvenes que se rebelaron contra el gobierno democrático legítimo, se levantaron en armas y eso provocó la reacción de los militares y lo que se conoce como el proceso, en fin, el gobierno de los militares, que tantas víctimas provocó, tantos desaparecidos. Pues hoy en ese debate que hay en Argentina se entiende que esos montoneros eran víctimas porque fueron ajusticiados, pero eran potenciales delincuentes. Lo que pasa es que un delincuente necesita un juicio justo. Y si no tiene juicio justo y alguien le ajusticia, se convierte en víctima. Entonces, cuando decimos que la víctima es inocente, queremos decir que es inocente respecto a la violencia que recibe. Porque en el caso de que fuera un delincuente, necesita un juicio justo. Entonces, la víctima siempre es inocente. Y porque es inocente, la víctima pregunta por su injusticia, por la injusticia que sufre. Pregunta a la víctima por su injusticia y nos obliga a todos a preguntarnos por la injusticia que sufre. Esto forma parte del concepto de víctima. Es inocente y por eso protesta ella, pide justicia, pero los demás también tenemos que acompañarles en esa pregunta, porque formamos parte del mundo al que pertenece la víctima y
podríamos estar en el bando de las víctimas o de los victimarios. Por eso también nosotros tenemos que preguntarnos por la justicia de la víctima. Decía este autor al que me he referido antes, Dostoyevsky, ¿no? Decía: una sola lágrima de un niño inocente es ya demasiado precio para pagar con ella la armonía universal. Si queremos luchar por un mundo alternativo, por un mundo mejor, no puede ser al precio de una sola víctima. Pero las víctimas, como decía antes, también implican a Dios. Y así paso al segundo punto. El primero era aclarar lo que significa el concepto de víctima, y ahora la relación de Dios con las víctimas, o la religión con las víctimas. Y lo que hay que decir es que en nombre de Dios se ha victimizado mucho. La religión ha sido una causa constante de victimación. Pensemos en las cruzadas medievales. En el siglo XIII se produce el primer gran exterminio en Europa en nombre de ideas religiosas. Los cátaros en Occitania, en el entorno de Toulouse, son exterminados violentamente, militarmente, son exterminados en nombre de la religión. Y luego están las cruzadas, las guerras santas, la guerra civil española, cruzada, la Inquisición. La Iglesia ha victimizado, ha sacralizado la violencia durante mucho tiempo. Ha incluso llegado a elaborar una especie de teoría de la víctima como sacrificio. Si alguien visita ciertas iglesias, bellas iglesias castellanas por Palencia, encontrará mucha pintura de Berruguete, un pintor renacentista. Y hay un motivo que repite este autor constantemente, y es el de condenados a muerte por la Inquisición en una hoguera sonriendo. Es una forma eminente de bagatelizar el sufrimiento. Claro, lo que está haciendo Berruguete, el pintor, es poner en pintura la idea del gran inquisidor que decía: hay que castigar los cuerpos para salvar las almas, y por tanto quien sea sometido a suplicio debe estar feliz porque en el fondo se le está salvando. Yo creo que es una forma eminente de perversión, de banalización del sufrimiento, de victimación de seres humanos. Hubo un rey en Portugal, el rey Manuel, que mandaba a sus capitanes, me parece muy plástico lo que decía, mandaba a sus capitanes que primero acometiesen a los moros y a los idólatras con el cuchillo material, haciéndoles la guerra, y dejasen a los religiosos y sacerdotes rematar la faena utilizando el cuchillo espiritual, que era denunciarles el Evangelio. No dice anunciarles el Evangelio, denunciarles el Evangelio con amonestaciones y requerimientos. En fin, la historia de la violencia de la religión es enorme. Hoy nos extraña el yihadismo, pero lo que ha tenido que evolucionar el cristianismo para llegar a la situación actual. También hay que decir a renglón seguido que tan permanente como la victimación en nombre de la religión ha sido la lucha contra la violencia en nombre de la religión. Desde luego el cristianismo tiene como personaje fundante de su tradición a un hombre eminentemente pacífico,
a alguien que se inmoló por los demás, a una figura eminente de la paz, como es Jesús de Nazaret. Y este Jesús se enfrenta a su propia iglesia. Es Dostoyevski, al que me he referido antes, tiene en Los Hermanos Karamazov un capítulo que recomendaría a todos los cristianos. Es la leyenda del Gran Inquisidor. Cuenta la historia de un Viernes Santo en Sevilla, en el que van a ser ajusticiados 100 conversos por judaizar, y se organiza una gran procesión hacia la hoguera, y de repente el Gran Inquisidor, que ha organizado todo aquel tinglao, se da cuenta de que hay un personaje que no estaba invitado a la fiesta y le manda salir. Es Jesús de Nazaret. Y tienen un cara a cara el Gran Inquisidor y Jesús de Nazaret. Entonces el Gran Inquisidor le dice: tú has venido porque yo sé que lo que hacemos no te gusta, pero nosotros lo hacemos porque mira, la gente tiene miedo de la libertad y prefieren el pan. Nosotros les damos seguridad, no quieren la libertad que tú les anunciaste. Sé que a ti no te gusta esto, pero como la gente son como niños que sufren cuando son libres, no vamos a permitir que tú vuelvas, y por eso mañana serás quemado. El otro, Jesús, no dice nada en la leyenda, en esa historia. Y el inquisidor, en un gesto de generosidad, le dice: por esta vez te perdono, vete y no vuelvas más. Yo creo que ese enfrentamiento es un enfrentamiento literario, es una construcción literaria, pero es muy representativo. Yo creo efectivamente que hay una parte en el cristianismo que está muy bien representado por el Gran Inquisidor, como hay una parte en el cristianismo que ha respondido perfectamente también a la figura de Jesús de Nazaret. Y precisamente en nombre de ese Jesús es por lo que hoy nosotros podemos seguir hablando críticamente de la violencia, incluso dentro de la Iglesia o de la religión. ¿Y qué preguntas han hecho las víctimas a Dios? Aquí me voy a referir, porque me parece muy significativo, y es lo que he estudiado muy detalladamente, es lo que ocurrió en los campos de exterminio. El pueblo judío, el pueblo elegido, es el que está expuesto al exterminio. Y hubo mucha gente que se preguntó: ¿dónde está Dios? Los judíos no preguntan si existe Dios, porque sienten que ellos son su pueblo. Preguntan: ¿dónde está Dios? En este momento de dificultad, ¿dónde está Dios? Y fue la pregunta que se hizo mucha gente en los campos de exterminio. Tenemos testimonios de algunas de ellas. Y las voy a recorrer, algunas de estas. Uno de estos supervivientes se llama Elie Wiesel, que fue Premio Nobel de la Paz, y es el autor de un joven, un libro de memorias. Él fue con 16, 17 años a Auschwitz, a uno de los campos de exterminio más terribles. Y cuenta en un momento que un buen día intentaron escaparse unos prisioneros, fueron capturados y el castigo era la horca. Entonces convocaron a todos los prisioneros, les hicieron formar en la gran plaza para que presenciaran el ahorcamiento de los 3 intentos de huida. Uno de ellos era un niño. Y dice que cuenta este hombre, Elie Wiesel, que mientras estaban mirando, alguien detrás de él preguntó: ¿pero aquí dónde está Dios? Y dice que él respondió en su interior: ahí está, ahorcado. La respuesta de muchos, ¿no?, ante lo que estaba ocurriendo, ante esa destrucción
a este exterminio de víctimas inocentes, gente como Elie Wiesel no es que negara a Dios, lo que dudaba era de la justicia divina. Decía, Dios puede existir, pero no es justo. Unos en el campo negaban la justicia divina. Otros, como Primo Levi, que fue también otro de los grandes testigos supervivientes, que nos ha dejado unas obras magníficas, testimonios de su vida, decía él, solo por el hecho de haber existido Auschwitz, es decir, el exterminio, nadie debería hablar en nuestro tiempo ya de providencia, de Dios. No se puede hablar ya de Dios. Y cuenta cómo un día vinieron a la barraca en la que él estaba a hacer lo que se llamaba la selección. Arbitrariamente se llevaban a un 10% para llevarles inmediatamente a la cámara de gas. Y se los llevaron. Entonces uno de ellos que se libró era un rabino. Cuando desaparecieron los nazis, se puso a rezar en voz alta a Dios y darle gracias por haberse librado. Y cuenta Primo Levi, dice, si yo fuese Dios, escupiría en el suelo la oración de Kuhn. Así reaccionaron otros muchos como Primo Levi, unos como Elie Wiesel, otros como Primo Levi. Hubo muchos judíos, la mayor parte, que pensaron que era un castigo, que el exterminio era una especie de expiación, que habían pecado y entonces Dios les castigaba. Pero otros responden, tantos niños, 1 millón de niños murieron en los campos de exterminio. ¿De qué habían pecado? En los campos de exterminio, dice otro judío, no murió el judaísmo sino el cristianismo. Murió el cristianismo porque el cristianismo ha sido el vector más antisemita a lo largo de los años. A lo largo de los siglos, el antisemitismo se ha mantenido sobre todo por obra del cristianismo. Los cristianos decían, algunos cristianos decían, que los judíos habían matado a Dios, y eso alimentó el antisemitismo. Y por eso muchos piensan que es comparable el exterminio judío a la muerte de Jesús. Les pasó y lo comparan. Fue castigo por lo que hicieron a Jesús. Pero son incomparables. Lo que sufrieron aquellas víctimas no tiene nada que ver con los sufrimientos de Jesús. Y esto lo dicen un grupo de prisioneros que un Viernes Santo eran comunistas no creyentes, pero un Viernes Santo leen la Biblia, leen los Evangelios, para ver si eran comparables sus sufrimientos a los de Jesús. Y dicen que no. Dicen estos deportados, deportados, estos prisioneros, dice, él, Jesús, puede hablar y las mujeres que le quieren están a su lado. No está disfrazado, es bello, al menos tiene la carne fresca sobre los huesos, no tiene piojos, puede hacer discursos originales y si se le importuna es porque se le considera alguien. Tuvo un juicio, nosotros no. Aquello fue una historia, una bella historia. Y el mismo autor dice, la heroicidad o la dignidad solo se aguanta hasta un punto determinado de sufrimiento. A partir de ahí no hay ni heroicidad ni dignidad posible. Hay un punto de sufrimiento, de tortura, que no permite ya ninguna dignidad. Y en los campos de exterminio ese punto se sobrepasó constantemente. Pero de todos los testimonios me voy a quedar en uno que es el que me va a permitir seguir avanzando. Es el que relata un tal José Rakover. José Rakover es un judío polaco que aguanta en el gueto de Varsovia. Sabéis que en el gueto de Varsovia
juntaron en torno a 500.000 judíos, de los que sobrevivieron unos 1.500. Cuando ya quedaban unos 50.000 se produce el levantamiento del gueto. Sabiendo que van a ser asesinados, prefieren morir matando, prefieren morir defendiéndose. Entonces se levantan en armas, es mucho decir, porque apenas si las tenían, pero hacen frente al gran ejército nazi. Y uno de ellos es José Racover. Entonces, hay un momento en el que su casa está incendiada, está a punto de ser capturado o ya abrasado por las llamas, toda su familia ha muerto, y entonces él dice: me quedan todavía unos minutos para hablar contigo, para hablar con Dios. Dice: nosotros, el pueblo judío, te hemos servido. ¿Y qué hemos recibido a cambio? La muerte. Y quiero que me lo expliques. Dices que hemos pecado, porque según la Biblia es la causa de los males del hombre. Dice: pero ¿qué pecado hay a la altura de los sufrimientos que estamos padeciendo? Eso no es ninguna explicación, dice. Tampoco me vale el que digas que un día los culpables serán castigados. Eso no me dice nada. Lo que yo deduzco de todo esto, dice, deja escrito, es que te has empeñado en que tu pueblo te aborrezca, reniegue de ti y creamos que no existes. Y dice: pero no lo vas a conseguir. Lo que sí va a ocurrir es que vamos a creer de otra manera. Y esto es su gran mensaje. Dice: yo creo en el Dios de Israel, pero creo más en su Torá. La Torá son los libros sagrados. Y esto es muy importante. No podemos creer en Dios, es lo que viene a decir este genial judío. No podemos creer en Dios de una manera ingenua. Tenemos que creer sobre los textos. Es decir, quien lee un texto tiene que interactuar con el texto, tiene que entenderle, tiene que interpretarle, tiene que ponerse inteligencia. No podemos ser ya ingenuos. No podemos creer en Dios ingenuamente. Es lo que viene a decir Joseph Rakovic. Hay que ser creyentes con los ojos abiertos. Hay que ser creyentes teniendo la razón muy despierta. Y una parte de esa apertura de ojos, de esa nueva conciencia, es revisar las preguntas que la religión, que los teólogos, que la Iglesia ha dado a las preguntas de por qué el mal en el mundo. Porque los creyentes, primero los judíos y después los cristianos, no han dejado de preguntarle a Dios por el sentido del mal, por el sentido del sufrimiento, por el sentido de las víctimas. Y hay un libro genial en este sentido, ¿no?, donde están hechas las reflexiones que de alguna manera son insuperables y al que tenemos que volver constantemente para darnos cuenta de la hondura y de la gravedad del problema, ¿no?, del mal en el mundo, de las víctimas. Lo que pasa es que hay que leerlo de una manera nueva. Hay que seguir el consejo de Rakovic y ver que quizá nos hemos equivocado en lo fundamental a la hora de preguntar a Dios por las víctimas, por el sentido de las víctimas. Me estoy refiriendo al libro de Job. Job es un hombre bueno que de repente es castigado por Dios con un montón de sufrimientos, de injusticias, y él se enfrenta a Dios pidiéndole explicaciones. Él interpela a Dios. Él sabe que Dios es justo y por tanto le pregunta qué sentido tiene todo lo que le está ocurriendo, si todo se hace con su acuerdo y él es inocente. Entonces los amigos de Job le dicen: no te pases. Dios lo que hace está bien, porque es justo. Así que si te ocurre
Si te ocurren tantas desgracias, algo habrás hecho. El problema es tuyo, no es de Dios. Entonces tenemos en ese libro que hay dos orientaciones posibles al problema de la víctima. O preguntamos a Dios, o decimos que la culpa la tiene el hombre. Ese libro de Job ha resultado irritante, desconcertante a los creyentes. Porque resulta desconcertante e irritante preguntar a Dios. Y sin embargo Job tiene toda la razón al preguntar a Dios, porque una de Dios, o Dios tiene algo que ver con el mundo, o no tiene que ver con el mundo. Si tiene que ver con el mundo, que explique por qué sufren los inocentes. Esa pregunta ha incomodado mucho a los hombres de fe, a los creyentes, sobre todo a los teólogos, y han hecho una operación que puso en marcha San Agustín y que el 99,9% de los teólogos, sobre todo cristianos, siguen al pie de la letra. ¿Qué hace San Agustín? Ponerse del lado de los amigos de Job y decir, el problema no es de Dios, el problema es del hombre. Y entonces se producen aquí tres cambios que quiero citar porque me parecen muy importantes para esta pregunta. En primer lugar, la respuesta que hemos dado los creyentes es dejar a Dios fuera de juego. A Dios no se le mete en el tema del mal. Eso es cosa del hombre. Lo que pasa es que si Dios no cuenta para lo malo, a lo mejor resulta que tampoco va a contar para lo bueno. Y si Dios no se hace cargo de su creación, es posible que las criaturas digan que para qué necesitan a Dios. Entonces, el primer cambio es este, dejar a Dios fuera de juego, porque el problema es del hombre, de la libertad del hombre. El segundo cambio que se observa en estas explicaciones de San Agustín y de los teólogos cristianos es espiritualizar el contenido del mal. Job no pregunta, mejor dicho, Job pregunta por las cosas materiales, por su salud, por su enfermedad, por sus bienes. Mientras que San Agustín dice, no, el problema del mal no tiene que ver con las desgracias, es el problema del pecado. Es el mal uso de la libertad. Entonces, hay un cambio de acento. El problema a la hora de identificar los males del mundo, los creyentes tienden no a hablar de las desgracias concretas, de las injusticias concretas, sino del pecado. Se espiritualiza el mal. Y ese es el segundo gran cambio que se opera en la tradición cristiana. Y por eso nos es mucho más familiar el Dios redentor que redime de los pecados que el Dios salvador, que es el que tiene que ver con la materialidad del mal, con las injusticias. Y hay un tercer cambio, un tercer desplazamiento entre los cristianos, entre los teólogos cristianos, pero que al final nos afecta a todos. Y es que a la hora de plantear el tema de la justicia, en vez de fijarnos en reparar los daños de las víctimas, ponemos el acento en castigar al culpable. ¿Quién es el culpable? El culpable es el hombre, la libertad del hombre. Y entonces pasa a los derechos penales la idea de que justicia significa castigar al culpable. Cuando bien pensado, la justicia debería ser reparar los daños de las víctimas. Y este es el tercer gran cambio que se produce en la reflexión de los cristianos. Esto explica mucho la miseria del cristianismo actual. Hemos espiritualizado tanto al cristianismo que le hemos vaciado de contenido material. Había un teólogo francés dominico, el padre Chenu, que decía, protestando contra
toda esta orientación a la que me he referido, decía, el materialismo es la espiritualidad de los pobres. La espiritualidad de los pobres, ¿en qué consiste? En el pan, en la justicia, en el día a día, y no en el pecado. El materialismo es la espiritualidad de los pobres. Entonces se ha producido un gran vaciamiento que ha tenido como consecuencia seguramente lo que Camus al principio llamaba el nihilismo. Es decir, si resulta que los propios cristianos dejan a Dios fuera de juego a la hora de preguntar por el mal en el mundo, pues muchos han sacado la consecuencia de ¿para qué queremos a Dios? Y seguramente el ateísmo moderno tiene mucho que ver con San Agustín, con lo que acabo de decir a San Agustín. Es decir, ese nihilismo, esa pérdida de valores que denunciaba Camus, tiene mucho que ver con no plantearnos en serio la existencia de Dios, no ver lo importante que es para el hombre la existencia de Dios, porque si muere Dios, muere también el hombre. Entonces, ¿qué conclusiones sacar de todo esto? La primera es, como acabo de insinuar, entender la relación entre la denuncia del sufrimiento del inocente y la figura de la justicia absoluta y, por tanto, la existencia de Dios. Camus era un no creyente y él luchaba por mantener viva la idea de justicia absoluta, pero sabía que si no hay una tradición de cristianos que mantenga viva la tradición de la existencia de Dios, eso se debilita y acaba desapareciendo. Y esta era la misma intuición de Dostoyevsky, ¿no? Por eso Camus, que era un hombre, como digo, no creyente, buscaba, se acercaba a los creyentes, pidiéndoles que mantuvieran viva la llama de la existencia de Dios, que él lo necesitaba. Entonces, esa es la primera consecuencia, ¿no? De que si históricamente la idea de justicia absoluta ha llegado a la cultura de la humanidad gracias a las tradiciones de los creyentes, las tradiciones religiosas, sobre todo las monoteístas, si eso históricamente ha sido así, lo que de alguna manera nos viene a decir estos no creyentes, pero que valoran mucho la idea de justicia absoluta, es que no basta saber que históricamente la justicia absoluta es una secularización de la justicia divina. No basta el conocimiento histórico, hace falta que haya en la sociedad comunidades que mantengan viva, ¿no?, la creencia de la existencia de Dios. Y este es el planteamiento muy lógico, por otro lado, de un no creyente como Albert Camus. Y esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia que yo sacaría es que se refiere a la lección de Rakovec. Hay que entender que el espectáculo de tantas víctimas nos lleva a la conclusión de que ahí muere una cierta idea de Dios. Ahí está Dios ahorcado, decía Wiesel. Pero Dios puede morir de dos maneras. Puede morir eclipsándose definitivamente, es decir, puede morir en el sentido de que es una figura absolutamente irrelevante, insignificante, o puede morir en tanto en cuanto muere una idea que nosotros ingenuamente nos hemos hecho de Dios. El Dios de la infancia, el Dios que
que se ocupa de todo, que interviene directamente. Hay que creer, como decía Racover, creer en Dios, pero más en la Torá. Hay que creer con la cabeza. No podemos comulgar con ruedas de molinos. El creyente tiene que ser una mente despierta, crítica. Tiene que volver a Job, identificarse con Job, que pregunta a Dios a pesar de que la teología cristiana se haya olvidado de Job y únicamente haya cargado contra la libertad del hombre. Y esta sería la segunda consecuencia. Tenemos muchas imágenes de Dios, entonces conforme maduramos, sobre todo conforme escuchamos los gritos de las víctimas, llegamos a la conclusión de que desaparece una idea del Dios ingenuo y aparece otra en la que el creyente asume una gran responsabilidad. Asume una gran responsabilidad. La de, precisamente, denunciar la injusticia de las víctimas. Esa sería la segunda conclusión. La tercera es que todo esto no significa exculpar al hombre. Hitler fue culpable, evidentemente, y Franco también, y Mola, y los europeos antisemitas. Hay un gran pensador alemán que al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, mientras se desarrollaba en Nuremberg, el gran proceso contra los grandes criminales nazis, escribió un libro ejemplar diciendo: todos los alemanes culpables, moralmente culpables, porque nos aprovechamos de un estado criminal y porque miramos a otro lado cuando se llevaban al vecino a un campo de concentración, a un campo de exterminio. Hay culpables. El hombre es culpable. Lo que pasa es que hay que entender bien dónde situar la culpabilidad del hombre. Fijaros bien, los amigos de Job culpabilizan al hombre para salvar a Dios, que no debe tener ninguna implicación en el mal. Mientras que la responsabilidad del hombre moderno, ¿no?, la nuestra, no es que queramos exculpar a Dios, sino que nos viene de que preguntamos a Dios porque no es capaz de acabar con el sufrimiento en el mundo. Es decir, los amigos de Job, repito, cargan contra el hombre porque quieren salvar a Dios. Lo que es importante es entender que el hombre moderno quitó de en medio a Dios, se puso en su lugar porque entendió que Dios no era capaz de resolver el problema del mal, y el hombre moderno se puso delante y dijo: yo lo voy a arreglar. Eso que llamamos modernidad, eso que llamamos el hombre autónomo, significó históricamente la negación de la importancia de Dios, la muerte de Dios, y colocarse en su lugar precisamente para resolver el problema del mal que Dios no había sido capaz de resolver a lo largo de los siglos. Así nace el hombre moderno. Ese es nuestro abuelo, ese es nuestro antecesor. Y lo que tenemos que decir hoy es que este hombre que mató a Dios, se habla de la muerte de Dios, se quitó a Dios de en medio, le expulsó de la reflexión y de la importancia en el mundo, que ese hombre, no ha sabido responder a los desafíos precisamente del sufrimiento. Y eso que así nació. El hombre moderno nace y se hace grande porque piensa que puede hacer lo que Dios no hizo. Y la pregunta que ahora nos hacemos es: ¿lo consiguió? ¿Ha conseguido el hombre moderno resolver el tema del sufrimiento? Y lo que yo digo es que este hombre moderno ha hecho trampa.
Ha hecho trampa porque ha propiciado la muerte de Dios, es decir, ha desacreditado el discurso de Dios, entronizando al hombre, y una vez que se ha hecho con las ruedas, con las riendas de la historia, empieza a decir que el tema del mal, el tema del sufrimiento, el tema de las víctimas es demasiado grande para resolverle. Entonces, ¿veis la trampa? La trampa es que pensó que el discurso de Dios era incapaz de resolver el sufrimiento, el problema del sufrimiento, y ahora que él ha quitado a Dios de en medio y se ha puesto en su lugar, dice, esto es demasiado. Y viene Carlos Marx, y dice, el hombre solamente puede plantearse los problemas que puede resolver. Y como el problema del sufrimiento no le podamos a resolver, pues vamos a hacer lo que podemos, y es resolver el problema de las injusticias sociales. Marx exculpa al hombre moderno diciéndole, hay temas que no se pueden resolver, así que no nos lo planteemos. Y luego viene otro gran pensador, que es como nuestro abuelo también, otro de nuestros abuelos, que Nietzsche, y dice, el sufrimiento, no hay que indignarse por el sufrimiento, forma parte del panorama humano. El mundo es muy rico de colores, y uno de los colores es el sufrimiento. Entonces no hay que indignarse, hay que asumirlo como una realidad. Es otro que después de matar a Dios, después de proclamar la muerte de Dios, porque no es capaz de resolver el problema del sufrimiento, dice que ese problema no hay que resolverle. Y son nuestros abuelos, son los autores en los que nos inspiramos a la hora de enfrentarnos al problema del sufrimiento. Y antes de ayer, es decir, en estos tiempos que llamamos posmodernos, aparecen una serie ahora de intelectuales en todo el mundo que vienen diciendo, vamos a ver, el cristianismo ha sido una religión excesiva. Ha hecho planteamientos que son excesivos. Por ejemplo, del cristianismo han emanado los derechos humanos. Y eso son incumplibles. Es demasiado para la humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es entender que el hombre es poca cosa, y lo que no puede es buscar principios morales o políticos inspirados en exigencias cristianas, porque eso es demasiado. Entonces, lo que se deduce de todo esto es que toda esta gente que renuncie ya a la pretensión de los derechos humanos, es decir, de la justicia absoluta, lo que en el fondo están cuestionando es la razón del ser del hombre. Y lo que se demuestra, ¿no?, en este recorrido por la historia es que la famosa muerte de Dios lo que ha traído es la muerte del hombre. Hemos quitado a Dios de en medio porque tenía exigencias de justicia y no era capaz de hacer un mundo justo. Nos hemos puesto en su lugar y hemos llegado a la conclusión de que aquí no hay nada que hacer, es decir, hemos llegado a la conclusión del nihilismo, de esta posmodernidad que ni siquiera ya se toma en serio los derechos humanos. Marx decía que el héroe, el gran héroe de la modernidad era Prometeo. Prometeo fue un héroe que se enfrentó a los dioses. Y por eso él lo celebraba como el gran héroe moderno, Prometeo. Se enfrentó a los dioses y les venció. Pues yo creo que nuestro héroe, el primer santo del santoral moderno o posmoderno, es más bien Caín, el que decía, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Hemos llegado a este punto. Entonces, ¿cuál es el papel de los cristianos? Los cristianos son o somos gente que viven en el mundo como todos los demás, conscientes de que el mundo es la única historia.
Esta es la historia que tenemos y en esta tenemos que trabajar. Pero es verdad que el cristiano vive su participación, su presencia en la historia de una manera muy diferente. Digamos, el no cristiano vive la historia de adelante, de atrás adelante, empujándola. Lo que caracteriza a un no cristiano es la idea del progreso, la idea de que el mundo se puede mejorar, de que trabajando mañana será mejor que hoy. Y de esa manera, empujando todos de hoy hacia mañana, empujando hacia el futuro, este mundo acabará siendo, pues, un mundo de felicidad. Así vive el no creyente su presencia en el mundo. El creyente la vive más bien de atrás, de adelante a atrás, del futuro al presente. Es decir, la lógica del cristiano es la lógica apocalíptica. Lo que quiere es anticipar el final. Lo que caracterizaría, según San Pablo, al cristiano es anticipar el final. Si el final es la reconciliación, si lo que en la utopía de todo ser humano está la reconciliación del hombre, como decía Marx, del hombre consigo mismo y del hombre con el hombre, con los demás, lo que busca el cristiano es vivir el presente de una forma reconciliada. Anticipa el final. Si el final es la justicia mesiánica para el cristiano, lo que hace es tratar de bienaventurados a los que padecen injusticia. Es decir, hay como una inversión. Adelante. Vivimos fraternalmente, deberíamos vivir fraternalmente el presente porque entendemos que ese es el punto de llegada. El cristiano anticipa el final. Lo suyo, como digo, es una mentalidad apocalíptica, y apocalíptica significa eso, ser consciente del final y hacerle presente. Y esta inversión del cristiano tiene consecuencias para las víctimas, porque estamos obligados a desarrollar todos los mecanismos imaginables para adelantar la justicia divina. Tenemos que imaginar un mundo en el que los mecanismos de convivencia estén como informados, ¿no?, por esa justicia divina, por esa justicia final. Estamos obligados a pensar hasta el extremo la reconciliación entre víctimas y victimarios, porque eso es la reconciliación y nosotros tenemos que vivirla anticipadamente. Y eso nos lleva a hablar del perdón, de la culpa, del arrepentimiento y de la reconciliación como instrumentos de la vida presente, como virtudes políticas, si queréis. Es verdad que son conceptos, como hablábamos antes, religiosos. La culpa es un concepto religioso. Y eso, quien lo tenía muy claro, ¿sabéis quién era? Hitler. Hitler, en la primera edición de Mein Kampf, de su libro Mi lucha, tenía una serie de palabras entre comillas. Había palabras que había que vigilar. Las comillas son como corchetes, ¿no? La palabra corchete en castellano significa comillas, pero también el gendarme. Había palabras que vigilar. Y entonces, en su primera edición en alemán, uno lo puede constatar todavía, aparecen una serie de palabras peligrosas. Son las palabras, según él, de origen judío. Y son palabras que hay que vigilar porque lo que pretendía Hitler no era solo exterminar al pueblo judío, era exterminar la aportación cultural del judío a la humanidad. Y una de ellas era esta. Hay palabras peligrosísimas para Hitler. Culpa, por ejemplo. La culpa. El perdón. El arrepentimiento. Eran palabras peligrosas. Eran palabras religiosas, pero que tenían una carga política enorme. Pues eso son palabras efectivamente de origen religioso, pero como tantas otras palabras, son palabras que tienen también una traducción política.
los grandes teóricos de la política dicen que no hay una sola categoría política que no tenga origen religioso. Se secularizan y acaban siendo afortunadamente moneda de todo el mundo. Pues también hemos llegado a un momento en el que, si queremos pensar a fondo a las víctimas, porque víctimas ha habido siempre, pero han sido invisibles durante siglos, por primera vez empiezan a ser significantes ahora. Ahora las estamos descubriendo su significación, porque de su existencia hemos sabido siempre, pero nunca nos han importado. Ahora sí. Entonces al tratar de desentrañar su significación, nos encontramos con que hay que traer a colación palabras nuevas para interpretar su sentido. Y estas palabras nuevas son esta: culpa, perdón, arrepentimiento y reconciliación. Desde luego esto daría para otra conferencia y no tengo tiempo, pero sí voy a decir al menos lo fundamental para aclarar, y con esto acabo, la aportación del cristiano a la reflexión sobre las víctimas en este momento. Hay que hablar de culpa. Hay que hablar de culpa. La culpa es un concepto teológico, efectivamente, pero también moral. Y hay una diferencia. En teología, culpa significa pecado, ofensa a Dios. En moral, culpa significa el daño que uno se hace a sí mismo cuando hace daño al otro. A mí esto también lo contaba antes, me lo aclaró en una cárcel en Anclares de Oca el famoso Picabea. Hablando con él me decía: usted no sabe el daño que se hace uno cuando mata a otro. Ese es el reconocimiento de la culpa. La culpa es el daño que se hace uno cuando hace daño al otro. Es la señal de Caín. La Biblia cuenta que cuando Caín mata a Abel, se da cuenta de que se ha destruido él a sí mismo. Y comparece ante Yahvé y le dice: he quedado expulsado de la condición, me he marginado de la condición humana, me he convertido en un animal y cualquiera que me vea me matará. No, esa es la culpa. Sentirse que uno se automargina de la condición humana. Y Yahvé, cuenta la Biblia, dijo: no va a ocurrir esto. Yo te voy a poner una señal en la frente para que el que te vea te respete. Que eres un ser humano culpable, pero no eres un animal, eres un ser humano, para que no te mate. La señal de Caín. Esa es la culpa. Entonces la culpa tiene otro elemento que es fundamental, y es que el culpable, y esto lo puedo decir porque lo aprendí hablando con estos presos en Anclares de Oca, el culpable se da cuenta de que su existencia depende ya de la víctima. Digamos, se ha deshumanizado y quien le puede sacar del pozo es la víctima. Entonces se crea una relación nueva entre la víctima y el victimario. La culpa es el reconocimiento de que uno solo no se puede ya salvar. Su destrucción de su humanidad le lleva a entender la autoridad de la víctima. Esa es la culpa. Y por eso hay que hablar de eso. Es muy importante. Y también del arrepentimiento, claro que sí. Y también vuelvo a esa conversación donde alguien me decía: yo no me arrepiento de las ideas que tenía cuando era joven. Y yo le decía: si es que el arrepentimiento no tiene que ver con ideas. El arrepentimiento tiene que ver con cómo defiendes las ideas, con hechos. El arrepentimiento consiste en entender que matar a alguien para defender una idea no es defender una idea, es cometer un asesinato. La humanidad ha tardado siglos en entender esto, que hoy nos parece tan evidente. Pero durante mucho tiempo
se explicaba de otra manera. El arrepentimiento consiste en entender que no tiene que ver con ideas, consiste en entender que defender una idea con las armas es un asesinato y no la defensa de una idea. Y también hay que hablar de perdón, que es otro concepto eminentemente religioso o teológico, pero que transformado, digamos, en una virtud política, significa una cosa un poco diferente. El perdón no es una humillación por la humillación, no es ponerse a los pies de nadie. El perdón consiste en pedir a la víctima que le dé una segunda oportunidad. La oportunidad de demostrar a la víctima que él, que ha cometido un crimen, no es un criminal. Que él puede comportarse de otra manera. Que él puede comportarse bien. Que él puede distanciarse del acto que ha hecho. Por eso es importantísimo el perdón, porque es una forma de liberarse de la culpa. Es una forma de empezar de nuevo, ¿no? Y eso un cristiano lo debería entender, porque si hay algo propio en la antropología cristiana, es que uno no se identifica con su acto. El sujeto es mucho más que el acto que cumple. El sujeto es mucho más rico que las acciones concretas que hace. Un sujeto puede hacer muchas cosas y muchas muy malas, y sin embargo por encima está el sujeto que puede cambiar, puede distanciarse y puede obrar el bien. Por eso en cultura cristiana el gesto de perdón, de pedir perdón, es totalmente lógico. Porque si uno es cristiano y entiende cómo es el cristiano, tiene que entender que alguien que ha hecho el mal, quiera ser distinto del mal que ha hecho. Y el cristiano puede conceder perdón, debe conceder el perdón. Siempre decimos que el perdón es un don. Podemos decir que el perdón es gratis. El perdón es gratuito. Él lo da la víctima gratuitamente, si quiere. También es verdad que no es gratis. El que pida perdón tiene que reconocer el daño que ha hecho. Ya lo hemos visto antes en el momento del arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿debe un cristiano concederle el perdón? Difícil responder por él. Lo que tiene que entender el cristiano que ha sufrido, que es una víctima, es que perdón no significa olvido, sino liberar al criminal de su culpa. Y eso significa ganar para la humanidad a un hombre nuevo. Y eso sí que es cristiano. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, mientras empezamos a recoger, si alguien quiere preguntar, como siempre, recordar que la próxima conferencia será el 5 de mayo, jueves. Se hablará por parte de Aitor Echarte, presidente del Consejo Escolar de Navarra, del sistema educativo y Euskara, realidad y retos. La conferencia que teníamos publicitada de mayo cambia porque no va a poder venir la conferenciante que teníamos comprometida. Y los que salís, pues a la derecha tenéis algunos libros por la librería Catagrac de Manuel Reyes Mate, y a la izquierda lo que os he comentado antes. Bueno, pues si ahora alguien quiere preguntar, pues levanta la mano y... sí, Pello. ¿Qué hay? Javier. Javier y detrás la señora.
Muchas gracias por esta exposición tan honda, que a mí me ha aclarado una pregunta que traía, y era si ese concepto de reconciliación es un asunto netamente religioso o cristiano, o puede ser también una actitud cívica laica. Y también me ha aclarado el tema de si sin buscar la reconciliación, sin ponernos en el lugar del otro, es posible una convivencia en paz. Gracias, pues, porque creo que tus palabras han sido, en ese sentido, para mí muy clarificadoras. Yo te quiero preguntar ahora una cosita práctica, que dentro de lo que tú has dicho tan hondo, pues igual no es tan hondo, pero es lo que día a día sentimos muchas veces. Y me refiero al tema que prácticamente se plantea prácticamente entre nosotros a diario o muy frecuentemente, del tema de la libertad de expresión, si tiene algún límite la libertad de expresión, porque es verdad que hay verdades o modos de expresar la verdad que sabemos o podemos pensar que hieren a otras personas. Y claro, sin verdad no es posible construir la convivencia, pero mi pregunta es, en estos casos hay que hacer discernimiento. ¿Qué es antes? ¿La libertad de expresión o favorecer la convivencia? No sé si me explico. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Javier. Sí, volviendo rápidamente sobre el tema de la reconciliación, yo creo que tiene mala prensa el término, porque no solamente por su connotación religiosa, sino porque muchos la entienden, la han utilizado. Es decir, yo recuerdo cómo Pinochet, cuando sale del gobierno, cuando pierde el referéndum, habla enseguida de reconciliación nacional. Es decir, la palabra reconciliación nacional la pronuncian siempre los dictadores cuando han pedido el poder, ¿no? Y viene a significar amnistía o ley de punto final, o bien olvidemos, aquí no ha pasado nada, aquí ha habido bandos, como se dice, dos bandos. Claro, tiene esa connotación perversa, ¿no? de utilización artera para exculparse. Mientras que yo creo que, y también tiene mala prensa porque muchas veces se la entiende como una especie de encuentro desde la equidistancia, es decir, hay que encontrarse, víctimas y verdugos están a la misma distancia del punto de reconciliación y todos tienen que renunciar a algo, se dice, ¿no? En fin, este tipo de explicaciones son inaceptables. Porque cuando yo hablo de reconciliación, hablo de que el crimen político divide y fractura una sociedad. De alguna manera la sociedad queda victimizada por la violencia. Entonces, hacer justicia significa restañar las fracturas. La reconciliación consistiría en recuperar para la sociedad a la víctima y al victimario. Pero cada uno tiene un proceso diferente. Recuperar a la víctima significa entender que la víctima no es un ciudadano de segunda categoría, porque muchas veces la bala que mata lleva un mensaje, es decir, este ciudadano que es de este partido, del otro, no sé qué, o es guardia civil, este no cuenta para la sociedad en la que pensamos nosotros. Hay una negación de la ciudadanía en el asesinato muchas veces, y entonces recuperar a la víctima significa entender que es un ciudadano de primera categoría, como todos los demás, tiene todos los derechos ciudadanos. Entonces hay una palabra que se llama reconocimiento. A las víctimas hay que reconocerlas para digamos, predisponerlas a la reconciliación. La sociedad tiene que reconocerlas su ciudadanía, pero también hay que recuperar al victimario. Una sociedad reconciliada es impensable sin el victimario. El victimario es fundamental. Y eso hay que tomárselo muy en serio. Pero eso significa un proceso en el que él tiene que dar el primer paso. Él tiene que reconocer que matando no ha sido un héroe. Ha cometido un crimen, ha hecho daño.
Entonces, ese es el inicio de un proceso de arrepentimiento. Tiene que reconocer además su culpa, es decir, tiene que reconocer el daño que se ha hecho haciendo daño al otro, y acabará entonces reconociendo la autoridad de la víctima. Y entonces, y de esa manera se produce, a través del perdón, se produce la reconciliación, la recuperación para la sociedad del victimario. Entonces, reconciliación es recuperar para la sociedad a la víctima y al victimario, y de esta manera superar la fractura que la violencia política o la violencia militar, las armas han causado. Y por eso me parece que es un concepto eminentemente político, es un concepto moral. Evidentemente hace falta una gran carga moral para desarrollar este concepto, pero una sociedad necesita políticamente de este proceso para precisamente poder vivir y convivir y de esa manera avanzar en el concepto de democracia. Sobre la libertad de expresión, bueno, una de las cosas que cualquier jurista dice es que todos los derechos no hay ningún derecho absoluto. Es decir, todos los derechos tienen que convivir con otros derechos. Hay una especie de ajuste de derechos, ¿no? Por ejemplo, la libertad tiene que compaginarse con la igualdad. Es decir, la libertad tiene sus derechos y la igualdad también. Entonces, si dejamos la libertad como único principio regulador, podríamos cometer grandes desigualdades. Mientras que si ponemos como único principio la igualdad, podríamos pensar en muchas sociedades soviéticas, pues acabábamos negando la libertad. Es decir, tiene que convivir la libertad y la igualdad. Entonces, libertad de expresión, naturalmente, y libertad crítica. Lo que pasa que ahí efectivamente hay un punto de prudencia en la que ese punto de prudencia se supera cuando la libertad de expresión resulta ofensiva. No crítica, porque la libertad de expresión debe ser crítica, o puede ser crítica por derecho, pero hay expresiones de la libertad de expresión que hacen daño. Entonces, encontrar el punto en el que se ejerce la crítica o la libertad de expresión sin ofender, digamos, más de lo justo, pues es un punto de sentido común, aparte de que, bueno, el derecho también tiene regulado ofensas como delitos, ¿no? En fin, que ningún principio puede entronizarse absolutamente, sino que tiene que convivir, ¿no?, con el opuesto, y en este caso con el respeto y la dignidad de las personas criticadas. Buenas tardes. Yo quería lo primero darle las gracias por la gran calidad de y nada, nos ha hecho partícipes, hemos pasado un rato magnífico. Dos cosas. Primero, en lo del juicio de Nuremberg, que usted ha dicho de que todos los alemanes eran moralmente culpables porque miraban hacia otro lado. A mí la reflexión que se me plantea es si ahora mismo no seremos también todos nosotros moralmente culpables, porque con el tema de los refugiados también creo que estamos mirando hacia otro lado. Eso por un lado. Y por otro, quería decirle que usted ha hablado del libro de Job, pero no ha llegado al final. Yo me he leído varias veces y siempre me quedo con la sensación de que Dios no responde a Job. Le habla de las constelaciones, de la creación de Orión y todas esas cosas, pero no responde a lo que Job pregunta. Quería conocer su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, es verdad que es un libro críptico, pero sí, al final hay una gran claridad, porque Job, Dios, al final Dios comparece, cosa inaudita para los amigos de Job, ¿no? Pero ¿cómo va a comparecer Dios? Dios no es un interlocutor del ser humano, y Dios aparece. Dios es un interlocutor del ser humano, en primer lugar. Y en segundo lugar, Yahvé dice: tú tenías razón al interpelarme a mí, no tus amigos. Eso sí que lo dice. O sea, eso está clarísimo. Desacredita totalmente la teoría
de los amigos, es decir, aquí el único responsable de tus desgracias eres tú mismo, es decir, desacredita la idea de que el mal en el mundo se explique por la libertad del hombre. Dice, no, Dios se siente concernido. Lo que no explica es las razones que tenía para hacer el daño. Ahí es donde el libro no nos dice nada. Pero el gran desafío de Job, sí, al gran desafío de Job sí que responde Yahvé. Y responde de esas dos maneras, compareciendo y dándole la razón contra los amigos. Lo de los refugiados. Pues sí. Mira, hay mi deformación me lleva a citar muchos filósofos y filósofas. Hay una filósofa alemana judía, se llama Hannah Arendt, que hay una película, por cierto, también muy interesante de ella, y esta mujer siguió en el año 61 el juicio que se hizo en Jerusalén a un gran nazi, a un dirigente nazi, Adolf Eichmann, y escribió unas crónicas sobre ese juicio, muy críticas contra el juicio, porque decía que, ¿sabéis? Este hombre fue secuestrado, vivía en Argentina camuflado y fue secuestrado y llevado por la violencia a Israel, y allí el juicio que se hizo, los jueces eran judíos. Entonces esta mujer fue muy crítica con el juicio, diciendo esto no es garantía de imparcialidad, debería hacerse de otra manera, muy crítica, y mandaba crónicas a Estados Unidos, pero al final de sus crónicas, recogidas en un libro que se titula así, Eichmann en Jerusalén, dice, aunque he sido muy crítica con todo el juicio, lo que reconozco es que la sentencia es justa. Y la sentencia a la que llegó el jurado fue pena de muerte y ahorcamiento. Eichmann fue ahorcado. Y dice, estoy de acuerdo aunque no estoy de acuerdo con el proceso, estoy de acuerdo con la sentencia, pero por una razón muy diferente. Yo creo que el gran crimen de Eichmann no fue asesinar a 6 millones de judíos o contribuir al asesinato de 6 millones de judíos. Fue haber compartido la ideología del nazismo, que decía quién tenía que vivir en cada lugar del mundo, negando a los hombres el derecho a decidir dónde vivieran. Es decir, que para ella el gran derecho del ser humano es vivir en el mundo, en el lugar que elijan. Entonces, lo que está ocurriendo con los refugiados, pues no tiene nombre. No sé cómo nos calificará el futuro, pero no creo que de una manera diferente a como nosotros calificamos a los alemanes de esos 13 años, ¿no? Gracias. Su conferencia me ha traído muchos interrogantes, entre ellos la pregunta de ¿a Dios se le puede preguntar? Se le puede preguntar y contesta. Y contesta. Porque claro, una figura, digamos, literaria se puede hacer del caso, pero una presencia que me conteste. Y me ha dado usted una pista, que es, los judíos dicen, más importante es la Torá. ¿Le he entendido? Es así como me parece que le he entendido, vaya. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La ley o Dios? Si es más importante la ley, en el cristianismo leyes ha habido, nuestra generación las ha sufrido, más que comprendido las ha sufrido, ¿no? No me gusta la idea de que antes está la ley,
aunque no entiendo la idea de Dios, creo que soy muy humilde en ese sentido. Se me escapa. Veo el universo, veo la trascendencia de las cosas y mía, pero Dios no lo veo. No lo veo como no lo veo Primo Levi, como no lo vio el Rakobet veía el sufrimiento. Y entonces yo que he tenido siempre el run run de el hombre no es culpable, cuidado, entre comillas, el hombre no es culpable, la víctima no es culpable, siempre lo he pensado. Entonces digo, ¿qué pasa aquí? Que los cristianos tenemos que hacernos adultos en el cristianismo, que tenemos una civilización cristiana que ha dejado, usted lo ha dicho, cosas importantísimas, la justicia, el reconocimiento de la mujer, muchas cosas en la civilización. Eso es lo que me hace cristiana, pero me patina la idea de Dios. Ahí tengo yo mi historia y cuando he dicho lo más importante es la Torá, digo, ¿será que es así? Y yo no he ido por la ley. La ley me ha sido impuesta, no la he entendido, no la he comprendido, no la he querido, porque mi generación no ha querido la ley, ha sido impuesta. O sea, un montón de interrogantes que le agradezco porque remueve y es una maravilla. Su exposición me ha parecido impresionante. Gracias. Decía Ortega y Gasset que las buenas preguntas no tienen respuesta y las buenas preguntas no tienen respuestas. Las buenas preguntas son preguntas incluso aunque se respondan. Y yo creo que lo que caracteriza las respuestas religiosas a los problemas religiosos es que por mucho que respondas siempre estará viva la pregunta, ¿no? Afortunadamente. Vamos a ver, el libro de Job es un libro poético, es una creación literaria, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué significa para un judío la palabra de Dios? Es la palabra escrita, o la tradición, es decir, es lo que se cuenta de él, ¿no? En ningún momento el autor del libro de Job piensa que alguien habla con Dios físicamente, ¿no? Es una forma de relacionarse con su palabra transmitida en documentos o en tradiciones. Ahí está Dios, ahí está Dios. Y se trata de ver cómo relacionarse con esas autoridades, digamos, que es los relatos que nos vienen por tradición o las palabras escritas, ¿no? Cómo relacionarse con ellos. Entonces hay una manera, claro, autoritaria, que es la que rechaza Rakobé, que es la ley. Es decir, hay que creer en Dios es hacer lo que dicen que hay que hacer, lo que los rabinos dicen que hay que hacer, lo que tus intérpretes oficiales dicen que hay que hacer, los teólogos hay que hacer. Y ahora he entendido que es un asunto entre el texto y yo. Digamos, yo tengo que interpretar esto. De alguna manera someto tu autoridad al diálogo conmigo, ¿no? Y eso, claro, eso te lleva a revisar muchas imágenes que nos hacemos ingenuas de Dios, ¿no? Y entender que sí, que Dios habla de una responsabilidad absoluta, de una justicia absoluta, pero lo que está pidiendo es que el hombre asuma su responsabilidad, ¿no? Y este es el diálogo que se abre ahí, ¿no? En fin, hay un gran autor judío, Levinas, que hace un comentario muy interesante a esta frase de Rakobé, ¿no? Y va en ese sentido, ¿no? Va en el sentido de que hay que ser adultos, ¿no? En la fe, en la creencia, y eso significa no renunciar en absoluto a nuestras
capacidades críticas y racionales. Sí. Pello, ahí. Aún tenemos. Buenas tardes. Yo hay una duda que se me queda con la exposición que usted ha hecho, que es el tema del perdón. Porque el tema del perdón a mí me parece un poco, tiene una cierta problemática. Y voy a poner un ejemplo que se me estaba ocurriendo ahora cuando pensaba la pregunta, y voy a utilizar el mismo que ha utilizado usted, que es Adolfo Hitler. Hitler sufrió 9 atentados antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En 1933 le ponen una bomba en Múnich, en una cervecería, que por cierto fue un judío. Si ese hombre acierta a matar a Adolfo Hitler, resulta que en la historia estaríamos diciendo que fue un magnicidio que mató a un hombre que fue un demócrata de toda la vida. Y encima el judío tendría que haber pedido perdón por matar a Adolfo Hitler. Y esto es así, porque la historia, claro, la historia después pasó lo que pasó, pero si en aquel momento la bomba acierta y fueron unos pocos minutos, habría sido un magnicidio. Y el hombre tenía que pedir perdón. Cuando hablamos de que los montoneros, que usted ha comentado, tuvieron que pedir perdón porque evidentemente cometieron una serie de atrocidades. Pero cuando comenzaron los montoneros, hay que reconocer también que los montoneros comenzaron porque previamente había un tipo de violencia institucional que evidentemente lleva a un tipo de respuesta. Pero entonces el perdón, ¿a quién coloca por encima de? ¿Qué quiero decir con todo esto? Cuando yo también hablo, porque tengo conocidos militantes de ETA y gente que ha sufrido la violencia de ETA, porque esta sociedad pequeña, lógicamente, vivimos intercomunicados en ese aspecto, conocemos a gente de todo tipo, ¿no? Cuando se habla del perdón, en mi opinión por lo menos, de alguna manera estamos colocando a alguien por encima del otro. Me estás devolviendo mi humanidad, ¿vale? Pero porque tú te estás colocando también de alguna manera por encima. Yo pienso que hay algo que trasciende al perdón, que en mi opinión, y que no sé por qué no ha salido, ¿no?, que en mi opinión va más allá del perdón, que es la misericordia. La misericordia no entendida como un ente religioso, cristiano, sino puramente humano, en el sentido de que yo reconozca que te he hecho daño porque te he restado tu humanidad y la mía. Y solamente en ese encuentro entre nuestras humanidades es donde volveremos a ser plenamente seres humanos y donde podremos avanzar nuevamente como seres humanos, en donde el perdón me lo tendré que en realidad dar a mí mismo, reconocérmelo a mí mismo para encontrarme en tu mirada. ¿Me explico un poco? Sí, muchos temas. Vamos a ver. Yo creo que la importancia del perdón está muy vinculada a la figura de la culpa. Y por eso yo creo que es un contexto muy diferente del de la misericordia, ¿no? La culpa es el reconocimiento del daño que se ha hecho, digamos, el criminal, el que ha usado la violencia a sí mismo. Entonces, si él quiere salir de ese pozo, si él quiere salir de esa deshumanización que ha sufrido, lo que nos enseña, digamos, la cultura moral es que él no sale por sí mismo. Él no sale por sí mismo. Porque si él saliera por sí mismo sería porque no se da cuenta del daño que ha hecho al otro. Tendría que minimizar el daño que se ha hecho. Entonces, cuando se da cuenta del daño que ha hecho al otro, reconoce el daño que se ha hecho a sí mismo. Esa es la culpa. Y entonces la única manera que tiene
de sanarse es que reconozca no la superioridad de la víctima, digamos, es la autoridad en el sentido, la autoridad de la víctima, ¿qué significa? Significa que él tiene que llegar a la conclusión de que ojalá la víctima viviera, porque la vida de la víctima sería la que le da vida a él. Y en la medida en que desea la vida de la víctima, se distancia del hecho que ha hecho negando la vida de la víctima. Yo recomiendo la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Hay ahí un personaje que es Raskolnikov, que es el protagonista, donde él define una idea y él mata por esa idea, porque él piensa que su causa es tan noble y tan superior que luchando por esa idea va a ser un ser realizado, superior. Entonces se da cuenta de que al matar se ha destruido a sí mismo. Entonces empieza un recorrido detrás de la víctima, porque no ve otra forma de salir que la víctima le eche una mano. Y echar una mano son formas de hablar para decir que la víctima se pare y él pueda decirle: yo me puedo comportar de otra manera contigo. Pero necesita la interlocución de la víctima. Entonces, este es el proceso importante del perdón, ¿no? Llegar a la conclusión de que el daño que se ha hecho es tal que necesita enfrentarse a la víctima para liberarse de la culpa. Para liberarse de la culpa. Y respecto a los montoneros, hay que decir una cosa, y es que hay muchos momentos en la historia de la violencia en Argentina, pero el momento clave es cuando se oponen a unas elecciones legítimamente ganadas por Perón. Y es cuando aparece todo. Entonces, lo que hoy está saliendo son los mecanismos que tenían aquellos jóvenes, que eran, para cualquier juez, delincuentes. Eran delincuentes. Eran el recurso a una violencia innecesaria porque con otros medios podían luchar políticamente. Se convierten en delincuentes, o en presuntos delincuentes. Pero cuando cae Perón, vienen los militares, lo que hace la dictadura es desaparecerles, ¿no? Es asesinarles. Entonces los convierten en víctimas. Entonces ahí aparece la figura de que un delincuente puede ser una víctima. Un delincuente puede ser una víctima porque un delincuente o un presunto delincuente lo que necesita es un juicio justo. Y si en vez de un juicio justo le ajusticias, entonces le has convertido en víctima a un presunto delincuente, ¿no? Esto es lo que... Pero lo del perdón está muy unido a entender la importancia de la culpa. Y la importancia de la culpa, yo creo que la descubre, por lo menos yo la he descubierto hablando con esta gente que es consciente del daño que se han hecho, ¿no?, al matar. ¿En qué situación quedan? Y por tanto, cómo necesitan buscar a la víctima, pero para eso, para demostrarle que pueden ser con ellos, pueden comportarse con ellos de otra manera. Y a partir de ahí aparece otra historia. No, lo de Hitler, evidentemente, hay quien dice, si Hitler hubiera ganado, todos diríamos que fue un gran... Pero eso es otra historia, ¿no? Hitler es un criminal a partir del momento en que toma el poder, suspende la Constitución de Weimar, se convierte en dictador y empieza un proceso. Hasta ese momento era un pirao, era un personaje pirao, que escribió un libro muy interesante que es Mi lucha, y que siendo un pirao que andaba por las esquinas, era una especie de clochard, de mendigo al que nadie hacía caso, pero de repente escribe un libro y toda una sociedad alemana se siente reflejada en él. Entonces empieza la historia. Entonces la historia de Hitler es la historia de sus acciones como canciller
no su historia anterior, ¿no? Bueno, pues damos por finalizado la conferencia y muchas gracias por vuestra asistencia.